Sí, adelante, Vivian. Licenciada, buenas tardes. Con una consulta, fíjese de que ya tenía duda, es fuera del tema. Fíjese de que yo quería ingresar a las clases grabadas. Nos llevó a pensar cuál era nuestro origen, al explicar que todas las cosas tienen un origen en la naturaleza, que como materia no ha sido creada por nadie. Esta segunda unidad nos lleva a hablar de nuestra conciencia, nos lleva a hablar acerca del conocimiento. Nuestra unidad se llama la ciencia como tal, pero realmente lo que nosotros trabajamos es teoría del conocimiento. Abordamos una serie de conceptos importantes para poder explicar cómo es que formamos nuestras ideas, cómo es que desarrollamos nuestro conocimiento. Y partimos justo de eso, de preguntarnos qué es el conocimiento, el poder comprender cómo el ser humano, para formar el conocimiento, tiene que relacionarse con el mundo que lo rodea a través de la práctica social. El comprender que nuestro conocimiento es un proceso que va de lo sensorial, que va de lo externo, para llegar a conocer la esencia del fenómeno. Luego, establecer que existen diferentes tipos de conocimientos cotidianos, empíricos, teóricos, que el conocimiento ordinario de las personas puede tomar tres direcciones: un conocimiento técnico, un conocimiento embrionario o también la pseudociencia, ya que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de pseudociencia, pseudo quiere decir falso, y para la ciencia el tema de la fe y todos aquellos temas que la ciencia no puede explicar muchas veces, pues a veces los encajona o los clasifica como pseudociencia. Y decimos es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, mi papá decía cuando uno tenía tos y cuando uno ya había probado con todos los jarabes del mundo y que a uno no se le quitaban, decía mi papá: hija, ponete tu collar de olotes en el cuello y te pones un par de ajos, a veces se te quita la tos. Porque pues él, cuando los perritos tenían tos, eso era lo que hacía. Yo no sé si era la fe o qué, pero o realmente pero sí se les quitaba la tos a los perros. Entonces, me recuerdo, yo digo, entre el tema de la fe, incluso mi abuela, que en paz descanse, también ella decía: una pastilla que te la tomaste en el nombre de Dios y te curas, decía, pero si no crees, te puedes tomar todo lo que querrás y nada te funciona, decía ella. Incluso, no sé si Sharon, ¿usted estuvo en fin de semana o estuvo en la jornada vespertina o nocturna conmigo? Perdón, licenciada, ¿En casi qué no le jornada, oí. en qué jornada estuvo conmigo? En la nocturna, Lic. En la nocturna. Bueno, yo Ujú. tuve un alumno en fin de semana que era de Petén. Y él me comentaba, dentro de este tema de cómo se maneja la fe de las personas, que el doctor donde él trabajaba, que era una clínica privada, era la única que existía en esa comunidad. Y decía: mire, me dijo, uno queda como que sin creer en los doctores. ¿Por qué? Le dije yo. Le dije: mire, yo era enfermero, me dice. Yo trabajaba de enfermero, me dice. Y me daba cuenta que el doctor llegó un momento en que ya no les inyectaba nada a la gente, lo que le ponía era agua, me dijo. Porque él ya conocía a la gente, a las señoras de la comunidad, y dice que le decía: ay, vas a ver que ahorita va a venir doña Joaquina, que le duelen las piernas, y que ahorita va a venir doña Leti, que le duele la cabeza, y que va a venir doña Magnolia, que le duelen las uñas. Entonces, él conocía las enfermedades de la gente que estaba en la comunidad. Y me dice: licenciada, no les colocaba ningún medicamento, les inyectaba agua. Y sin mentira, la gente salía riéndose, que ya no les dolía nada. Me dice. Entonces, ¿cómo es que la fe se mueve? Y es ahí la importancia de nuestros cursos, porque representan una abertura de nuestros ojos, representa quitarnos la venda. Yo no digo que la fe sea mala, porque no somos robots, pero llega un momento en que tenemos que establecer una división y poder establecer cuando nos están engañando. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que se aprovecha de la fe. Y es ahí donde analizamos los diferentes tipos de conocimientos. Todos son importantes porque son parte de nuestra vida cotidiana, pero se diferencian de la ciencia, porque en la ciencia todo tiene que demostrarse.
La ciencia se respalda en leyes, la ciencia es explicativa, la ciencia es fáctica, la ciencia trasciende los hechos, nos dice cuál es la causa, cuál es el efecto, qué es lo que va a suceder, relaciona los fenómenos. Y es ahí donde se encuentra la principal diferencia entre los conocimientos ordinarios y los conocimientos científicos, en esa serie de características que Mario Bunge establece como los rasgos o características del conocimiento científico. Luego ya vamos a entrar a comprender algunos conceptos claves de las nociones del conocimiento científico, como lo que es una ley objetiva, una ley científica, que no son nuevos para ustedes porque ya los han escuchado, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente bien que una ley objetiva son relaciones internas que se presentan dentro de un fenómeno y que lo regulan, que son leyes objetivas porque existen independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Entonces, estas leyes, cuando el hombre las analiza, cuando el hombre las reconstruye y las logra explicar y las aplica a su vida diaria, se convierten en leyes científicas. Ahora bien, cuando analizamos todo este tipo de situaciones, concluimos en esta unidad hablando acerca de la clasificación general de las ciencias, comprendiendo que las ciencias se dividen en ciencias sociales y ciencias naturales, que su diferencia radica en el campo de aplicación, pero que tanto en la sociedad como en la naturaleza, los fenómenos están sujetos a leyes, leyes que son objetivas y que son útiles al hombre para poder explicar los fenómenos del mundo, ¿verdad? Y de esa manera es como vamos a trabajar con esta segunda unidad. Ahora bien, nosotros partimos hablando, cuestionándonos qué es el conocimiento. Ustedes podrán ver que tenemos una definición en color rojo, que es la que decimos es la de batalla, es la de cajón, es la que no falta en el examen. Ustedes ya en técnicas han hablado acerca del conocimiento, saben perfectamente bien que el hablar de conocimiento, el hablar de nuestra conciencia, es hablar de nuestro reflejo de la realidad objetiva. Todas nuestras ideas, nuestros pensamientos se sustentan en la realidad. ¿Por qué nos habla de reflejos? Porque esos objetos que conocemos y que aproximan nuestro pensamiento a la realidad solo son un reflejo, son una imagen cognitiva, pero nunca van a igualar a la realidad. Por ejemplo, son las 16:07. Pensemos que el clima está rico. Por ejemplo, acá en mi casa está haciendo frío. Entonces pensemos en un chocolatito así caliente, acompañadito de un pedazo de magdalena. O si no, pensemos en un atolito de elote con los granitos para estar uno así moviéndolo. O de repente un atolito de haba, una tostadita, o puede ser un taco, o de repente una dobladita. O si andamos allá por el altiplano, pensemos en un pepián. O si andamos por Cobán, en un caquic. O de repente si andamos allá por mi tierra, pensemos en un tapado o en un reizambín. O si, por ejemplo, andamos allá por Zacapa en una yuquita con chicharrón. Y yo sé que y uno se imagina, hasta la yuca, me imaginé yo ahorita así, bien cocidita con los pedacitos de chicharrón, pura carnita y un chilito para que le dé sabor. Y un café, pero que esté hirviendo, así que hasta le salga humito. Pero lamentablemente, todas esas comidas que ahorita fuimos y regresamos están aquí, pero aquí no llegan, solo nos causan más hambre. Es ahí donde decimos, nuestros conocimientos son un reflejo de la realidad, aproximan el pensamiento a la realidad, pero nunca pueden ser igual que la realidad. El conocimiento es un proceso social e histórico. Las personas, vimos que Angel decía, somos el producto de la vida en sociedad. La cultura se aprende en la vida en sociedad. El conocimiento se transmite también a través de la vida en sociedad. Es de nuestra sociedad que aprendemos. Y sobre todo histórico. Todos los días lo vamos alimentando. Nuestro cerebro es como una cajita donde hay muchas celdas y en cada una de esas celdas vamos guardando información. Cuando ya tenemos mucho tiempo de hacer procesos, no sé si a ustedes les pasa que uno ya dice, es que ya en la mente lo tengo, dice uno,
Uno comienza viendo la lista, que es lo que primero, por ejemplo, los que hacen pasteles, cuando ustedes hacen el primer pastel, pues a la par tiene que estar ahí la receta de que si esta cantidad de harina, que si esta cantidad de azúcar, de levadura, etcétera. Pero ya cuando ustedes ya tienen mucho tiempo de hacer pasteles, de repente sacan la receta, de repente ya no. O cuando cocinan algo rico, lo que ustedes quieran cocinar, puede ser que la primera receta la vayan a buscar a internet o de repente le preguntan a mami o a la abuela cómo hacerla, pero ya después ya no. Y si están trabajando, si son contadores, puede ser que los primeros procesos uno está ahí, ¿qué dice la ley? ¿Y qué dice esto? Pero después ustedes ya se meten a la página de SAT como a navegar como pececitos y ya lo saben hacer todo, pero es porque nuestro conocimiento es un proceso histórico. Todos los días lo vamos alimentando. Yo sé que ustedes están muy jovencitos, pero no sé si han escuchado que a veces cuando la gente en alguna fiesta se pasa del estado de embotellamiento y se le suben las copas y uno dice, no, no manejes así porque te puede hacer daño, que mira que puedes provocar un accidente. No, déjame porque yo así manejo mejor. Y ustedes ven que esa persona está que se cae, que no sabe ni dónde vive, pero llega a su casa. Increíblemente, pero llega a su casa. Porque el conocimiento es un proceso histórico. Todos los días lo almacena. Yo lo que digo como esposa es que uno tiene que preocuparse si el marido en estado de embotellamiento no llega a su casa, sino a la casa de la vecina, porque entonces habría que ver qué conocimiento histórico está formando, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es un chiste, ustedes relajados, es para que no piensen tanto en socio. Bien, entonces, de esa manera vemos cómo es un proceso que se construye todos los días. Dice que el conocimiento es un conjunto de saberes, es un conjunto de experiencias. Por ejemplo, cuando sus amigas tienen problemas y le dicen, mira, vos, fíjate que pasó esto, y usted dice, mira, de acuerdo a mi experiencia, yo he visto que pasa tal cosa. Entonces, ahí estamos transmitiendo nuestra experiencia, es parte de nuestro conocimiento. Y ahí voy con otra anécdota. El día sábado asistí a una reunión por una graduación y estábamos ahí y una de ellas dice, mire, Nati, ellos dos son novios, me dijo, porque yo los presenté. Y pues, qué bueno, y nos reímos. Había otra persona a la par mía y dice, si a ellos les va bien en el noviazgo y se casan y todo lo demás, siempre van a decir, ay, ella nos presentó. Pero cuando estén de divorcios, estén peleando y que no se puedan ni ver, también es a usted la que le van a echar las maldiciones, dijo. Entonces, y me recordé de algo. Por ejemplo, alguien decía, mire, cuando a usted le pidan consejos sobre las parejas, mejor no opine. ¿Por qué? Le decía, porque si les va bien, va a decir, vos me dijiste, pero si les va mal, también usted les dijo, mejor. Entonces, mejor escuchar, pero no aconsejar. Todos esos, incluso los refranes, los dichos, cuando su mamá, su papá o alguien que los quiere mucho los llama y dice, mira, a mi hijo, tal cosa, eso también es conocimiento, porque nace de nuestra experiencia. Cuando hablamos del conocimiento y decimos que es un proceso que va de lo conocido a lo desconocido, nunca terminamos de conocer. O aprendimos algo y mañana sale algo nuevo. O bien, por ejemplo, los que son contadores en el tema legal. Yo siempre he dicho que los auditores son casi que abogados porque tienen que manejar aspectos tributarios, tienen que manejar aspectos legales. Y entonces de esa cuenta, las leyes cambian. Y si hay un cambio, por ejemplo, en el decreto 10/2012, pues habrá que hacer cambios también a la hora de manejar nuestras contabilidades. Si de repente ahora con el tema de precios de transferencia también nos sujetamos a temas internacionales, pues también tenemos que apegarnos a ello. Entonces podemos conocer mucho de un tema, pero nunca lo vamos a conocer todo porque siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que conocer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca del conocimiento, en nuestro texto el autor remarca que las únicas barreras que el conocimiento tiene son de carácter histórico. ¿Por qué dirá esto? ¿Qué quiere decir? Y entonces, reflexionando, por ejemplo, nuestro país, en el conflicto armado que duró más de 36 años, las personas que decidían estudiar en la Universidad de San Carlos era tener un pie en el cementerio, más carreras como las nuestras, derecho, ciencias económicas, que son
carreras con un alto contenido social y que alimentaban las bases de una lucha social, era prácticamente un condenarse a muerte. Muchas personas murieron, otras están en el exilio. Y entonces vemos cómo acá se marca la necesidad o se ve lo del reflejo que dice esto, que las únicas barreras que el conocimiento tiene son las históricas. El machismo es otro de los temas que ha pesado mucho en las sociedades. Vemos cómo en algunos países las mujeres no tienen derecho a educarse, mucho menos a decir que van a ir a la universidad. Las mujeres están para servir, para casarse, para tener hijos, pero no para estudiar. Y uno pensará que esto no pasa en Guatemala, pero lamentablemente sí pasa. Yo conozco el caso de unas compañeras de Escuintla que ellas tuvieron que irse de su casa porque el papá no las dejaba estudiar. Que fue un pleito toda la vida con la mamá porque la mamá quería que sus hijas estudiaran y ella como podía les daba el dinero para que fueran y sacaran el nivel diversificado, pero al llegar diversificado el papá, hasta aquí nada más, porque ustedes están estudiando para mantener a su marido. Y entonces ellas tuvieron que irse de su casa para seguir estudiando y uno dice, eso no pasa. Sí pasa y pasa en nuestro país. Entonces vemos cómo lamentablemente nos ha afectado. Yo sé que ahora las cosas han cambiado, que ahora pues se ve un poquito más de equidad en los hogares, mujeres, hijos, colaboramos, pero antes era que, por ejemplo, el niño hacía las tareas y miraba televisión y la mujer tenía que ir a traer las tortillas, tenía que hacer el almuerzo, tenía que hacer la limpieza. Yo sé que nos llevamos años luz porque ustedes están más jovencitos y yo ya hace tiempo que ya me convertí en ciruela pasa, pero es parte de lo que uno vio. Entonces, y esas son barreras que no podemos nosotros quitar porque son barreras que están marcadas en nuestra historia. Incluso si nos vamos a la historia y vemos cómo en nuestro país los indígenas no tenían derecho a la educación. O si, por ejemplo, en Grecia, que los que tenían derecho a la educación eran los poderosos, el clero, pero los esclavos no. Entonces, todo ese tipo de barreras están en la historia y son las únicas barreras que conoce el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, hablamos de un proceso que está integrado por diferentes etapas. Una primera etapa que es un grado sensorial, donde conocemos a través de nuestros sentidos, pero lo que conocemos es apariencia, que es nuestro contacto inmediato con la realidad. Y un segundo grado del conocimiento que es un grado lógico, un grado que nos refleja la esencia de los fenómenos. Entonces, eso en resumen es el conocimiento, pero específicamente la definición que ustedes dicen, el chivo, la de cajón, es esta, que nuestro conocimiento es un proceso en virtud del cual los seres humanos reflejamos el mundo que nos rodea. Es por eso que la teoría del conocimiento se sustenta en el principio materialista del reflejo, o también conocida como teoría del reflejo. Este principio explica que todas nuestras ideas son una imagen del mundo que nos rodea. Bajo esta concepción, aceptamos que lo primero es la materia y que lo derivado es la conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a ustedes les hablan acerca del problema fundamental de la filosofía y ustedes responden que es la relación entre materia y conciencia, que es parte de lo que ustedes ahora han hablado en socioeconomía general, y luego profundizamos en fundamentos cuando entremos a la unidad de la filosofía, la materia es todo lo que nos rodea. Y la conciencia son nuestras ideas, es nuestro pensamiento, es el conocimiento, es la ciencia, es la ideología. Entonces, todas esas ideas se sustentan en nuestra realidad. Por ejemplo, yo el día de ayer me recordaba cómo en mis tiempos, antes del tema de la pandemia, pues yo ubicaba los buses por números y decía, bueno, si yo quiero ir, por ejemplo, al obelisco, yo voy a la calzada Roosevelt y tomo una 40R y me lleva al obelisco. Si, por ejemplo, yo quiero ir a la terminal, pues entonces tomo una 37 y esa me lleva a la terminal, o una 32. Si, por ejemplo, quiero ir a la universidad, pues salíamos al periférico y tomábamos una 203. Y si estábamos por el lado del Trébol, todavía yo conocí las 85, que eran las que nos llevaban a la universidad.
Pero un día de estos, vine muchos buses y decía, Expreso de Milagro, Expreso de San Juan, Expreso de Misco, pero realmente no vi números por ninguna parte. Y yo dije, ¿y qué bus tomo yo acá? Porque había un montón, pero no sabía cuál tomar. Entonces, decimos, mi pensamiento es un reflejo de la realidad. Y también vi que habían muchos taxis de los de a 5 quetzales, que decimos taxi en calidad de sardina, porque, por ejemplo, en la parte de adelante van 2 y en la parte de atrás, donde tendrían que ir 3, van 5. Yo, la verdad, dije yo, bueno, acá un pedacito para cada uno y eso falta que dijera el taxista, mire, córrase que allá atrás hay espacio y llévese cargado uno en las piernas. Eso sentí que iba a decir, pero no pasó. Pero, pues fue lo que más rápido pude decir, bueno, cuando oí que gritaban, bueno, este va para el trébol, dije, bueno, entonces en este me subo. Pero sí, son de las cositas que decimos, nuestro conocimiento es un reflejo de nuestra realidad. Y los elementos indispensables para que el conocimiento exista es la realidad objetiva, es el hombre, que es el sujeto del conocimiento o sujeto cognoscente, y la práctica social. Sin esos elementos no podría darse el conocimiento. Estos 3 elementos son indispensables para que nosotros desarrollemos el conocimiento. El objeto del conocimiento, conocido como realidad objetiva, conocida como el mundo que nos rodea, existe independientemente de nuestra voluntad. Por ejemplo, para muchos de nosotros, Guatemala tiene 22 departamentos, pero los aprendimos y nos aprendimos las cabeceras, pero ¿dónde queda saber? Algunos conocen 5, otros conocen 6, otros conocerán 20 y otros solo conocemos el lado donde vivimos y hasta ahí nada más. Pero Guatemala tiene 22 departamentos y tiene muchos municipios, aunque nosotros no los conozcamos. Puede ser que otros ya no solo conocen Guatemala, sino que ya salieron fuera de nuestras fronteras y conocen otras partes del mundo. Otros solo nos conformamos con buscarlos en YouTube o ya sea en internet, ver fotos y decimos, bueno, ahí existe. Entonces, la realidad objetiva existe independientemente de nuestra voluntad. Por eso es que es objetiva. El término objetivo quiere decir que algo existe fuera de nuestra voluntad. El otro elemento del conocimiento es el hombre, el ser humano, el sujeto del conocimiento. Nosotros que a través de nuestros sentidos podemos captar la realidad a través de nuestras sensaciones. Y el otro elemento que participa en el proceso del conocimiento es la práctica social. La práctica social es el único medio para alcanzar el conocimiento. Y es el único medio para poder verificar si algo es cierto o algo es falso. Por ejemplo, es que yo estoy aprendiendo a manejar con un simulacro y entonces todos los días tengo mi clase a las 3 de la tarde y el conductor, nos ponemos en una realidad virtual, yo con mis lentes puestos y el timón y conduzco y el instructor dice que todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando agarro el vehículo y es la primera vez que conduzco y, por ejemplo, me dice, mire, periférico 6 de la tarde? Esos nervios y la práctica social, ¿qué dicen? ¿Quiénes de ustedes ya saben conducir? A ver, Eduardo, ¿cómo fue las primeras experiencias de salir a la calle? ¿Quién le enseñó? Muchos nervios, Lick. Muchos ¿Quién le nervios. enseñó? ¿Pagó academia o su papá? Mi cuñado. Su cuñado. Mecánico. Bueno. ¿Ya estaba casado o ya andaba queriendo andar con su hermana? Porque a uno no le prestan el vehículo porque uno, para empezar a aprender, todo lo arruina. No, ya estaban casados. No, son mentiras, no, son mentiras. Bueno, entonces, su cuñado, bueno, por ejemplo, ¿aprendió dónde? ¿En su cuadra, en su colonia, en algún Primero municipio? en la colonia ahí donde mi hermana, luego ya me metí en el periférico. Periférico. Sí, luego la Villalobos y así, lugares así donde el tráfico es bien pesado. Bueno. ¿Carro mecánico o automático? Mecánico. No, ya me puse un automático. Bueno. Dichoso, yo solo puedo mecánico. Perdón, automático. El eso del mecánico en las subidas
No va para adelante, no que para atrás. Pero bueno, es parte del proceso. Algún día aprenderé. Bien. Por ejemplo, cuando uno comienza a manejar, Arturo también ya sabe manejar. Sí, y tengo una anécdota, la verdad, de que, A bueno, ver, cuéntenos, pues. yo en parte también primero manejé moto, pero me acuerdo que obviamente me subí a la moto, le empecé a dar ahí poquito a poquito, digamos, es un centro donde hay 4 canchas a la redonda, entonces yo iba dando vuelta por vuelta, y me dijo mi papá, había una piedra donde yo, como ahí no alcanzaba todavía, era algo pequeño, yo todavía no era tan grande. Había una roca que yo me tenía que sostener para poderme bajar de la moto, ¿verdad? Pero resulta pero también mi papá me ayudaba a bajarme. La cosa es de que empecé a dar vueltas y vueltas y cuando sentí no estaba mi papá. Y después prácticamente me quedé ahí como una hora, sin mentirle, dando vueltecitas ahí, una y una y una tras otra, tras otra, tras otra. Hasta que de repente agarré la valentía de dar el frenazo y tirarme para otro lado, porque obviamente como yo no alcanzaba, me pude agarrar de un árbol y ya de ahí ya me bajé de la moto, pero sí me pasé casi 1 hora y media ahí solo dando vueltecitas, yo solo. Sí, es parte de lo que nos pasa. Yo, por ejemplo, decía, cuando uno comienza a manejar y no conoce muchas rutas, uno se iba detrás del bus que era de la colonia y cuando en una ocasión pasaron 10 minutos y 15 minutos y el bus no se movía, hasta que se bajó el ayudante a poner un tambo para indicar que el bus estaba descompuesto. Hasta ahí me volví a mover, pero así como que ahora, ¿y qué ruta sigo? Porque solo esa ruta me sabía, la del bus. Ya después uno ya aparece taxista, se mete hasta en contra de la vía y ya uno maneja diferente, pero al inicio uno sí respeta las señales de tránsito, uno hasta toma su carril a tiempo, pero ya después, igual como los demás, nos vamos en doble fila y nos metemos, ¿verdad o no? Sí, así manejamos. Entonces es parte del proceso. Entonces les decía, y por ejemplo la anécdota de Arturo, de Eduardo, la práctica es la única manera para alcanzar el conocimiento. Y la práctica es la única que nos va a dar la capacidad para decir si algo es cierto o si algo es mentira. Porque les digo, o sea, por muchas prácticas que uno puede hacer en una colonia tranquila de manejo, cuando ya le toca salir al periférico o nos tocan vías como la Roosevelt o como la San Juan, los nervios son espantosos. Ya después es que uno ya se sube al carro y como que todo conoce y no le importa a uno los ruidos ni nada. Hay que, si el carro suena, uno lo que hace es darle más volumen al radio para que uno no le escuche los sonidos raros, pero uno sigue manejando. Y va tranquilo, o sea, ya la ruta es más tranquila, pero los primeros días los nervios son fatales, a veces nos traicionan. E incluso de mis anécdotas, recuerdo que cuando comencé a manejar, mi papá me dio el carro y me dio la oración del piloto y yo la cargaba en el vehículo. Pero tenía un compañero que se llama Ricardo, que es amigo mío de la universidad, y se subió al carro, Richard, vamos, te voy a dar una vuelta. Y dice, mírame, y la oración del copiloto, ¿dónde la llevas? Me dijo. Y entonces le dije, no, esa no la cargo, pero él era el asistente, ¿va? Porque, mira si viene carro, mírame si viene carro para meterme. Porque a alguien había que echarle la culpa, porque uno no se anima, uno no sabe si irse o no irse. Entonces, mírame si viene carro, pero es porque uno, incluso los retrovisores están de adorno, ni los mira. O sea, uno mira, sabe que tiene espejos cuando se pasa dando con otro carro o los pasa llevando en alguna banqueta, pero lo contrario, no sabe uno que tiene espejos. Y entonces es parte de lo que uno aprende. Es en el proceso ahí después de como dicen, uno aprende a través de trancazos, igual que la bicicleta. O sea, yo creo, no sé si alguien de ustedes aprendió a manejar bicicleta y nunca se golpeó, porque yo tengo muchos buenos recuerdos de la bicicleta y nunca aprendí, entonces, pero es parte, los golpes aprendí, o sea, pero no, a manejar bicicleta no. Entonces, la práctica es la única que nos da la capacidad. Ustedes el otro año, cuando estén llevando el 4º ciclo, van a hacer la práctica del área común. Y luego cuando estén en el 8º semestre, la práctica del área profesional. Y luego cuando ya estén cerrando su carrera, la práctica integrada. Es llevar el conocimiento de sus carreras a las comunidades, a los municipios, a los pueblos de nuestro país y brindarle soluciones, programas de desarrollo, proyectos de desarrollo a las comunidades basadas en estudios económicos, ambientales de la sociedad. Sí, adelante, Marilyn.
Sí, licenciada, yo ahorita que mencionó lo de la bicicleta, no es mi anécdota, pero sí la de mi hermano. Un día, pues su bicicleta estaba mal de la llanta, se la quitó, no sé si estaba pinchada o algo, y a la hora de ponerla, tanta era su emoción que se fue, iba rápido. Luego cuando vio, pum, se le zafó la llanta, se le olvidó mirarla y ahí ya sabe que se golpeó, se raspó. Y eso, solamente. Gracias, Mari. Créame que es parte de eso y el recordarlo también es parte de nuestros reflejos, es parte de nuestros conocimientos y de nuestras experiencias. Y, por ejemplo, cuando ustedes comenzaron la U y dijeron, mira, yo voy a estudiar ciencias económicas, ya ahorita me voy a inscribir. Del primer ciclo, ¿cuál es el curso más difícil? Dijeron ustedes. ¿Qué les contaron? Les dijeron socio, les dijeron técnica, les dijeron fundamentos, les dijeron derecho. ¿Qué curso les dijeron que era el más difícil del primer ciclo? Socioeconomía. ¿Y la práctica qué ha enseñado? ¿Que sí o que no? Todos que sí, que dice el Edro. Bien, entonces es a través de la práctica como la única manera que tenemos para poder establecer si un conocimiento es falso o un conocimiento es verdadero. Voy a hablarles un poquito acerca de los grados del conocimiento y los voy a dejar para que ustedes puedan estar atendiendo su preparación. Bien, entonces decimos, el conocimiento es un proceso, es decir, que se da a través de diferentes etapas, a través de diferentes fases. Nuestra primera fase del conocimiento o nuestro primer grado del conocimiento es un grado sensorial. Es a través de nuestros sentidos como captamos las imágenes de la realidad. Pero este conocimiento solo nos permite a nosotros conocer lo externo, lo aparente. Por ejemplo, yo miro a William y veo que, por ejemplo, tiene audífonos, vi que tenía una gorrita corinta, no alcanzo a ver más cosas y miran, mire, ¿y por qué William usa gorra? De repente, pues donde está el reflejo del sol le pega, podría ser mi respuesta. ¿Por qué? Porque solo apariencia. Pero si a William dice, mire, no, licenciada, yo uso gorra porque es mi costumbre, o sea, hay personas que nos acostumbramos a la gorra y ya no importa si estamos en el sol o no, es parte del look, ¿verdad? De repente es la manera de chilerear de William ahí. Entonces, de esa manera es que los usa. Por ejemplo, veo a Ariana y veo que tiene lentes. Entonces, por ejemplo, me dice, mire, ¿y por qué Ariana usa lentes? Como está de moda, he visto que muchos ahora incluso usan lentes solo para verse más intelectuales o más atractivos. Entonces, no sé, o sea, puede ser que de repente los uses solo de adorno. Y entonces dijera, no, los uso porque paso mucho tiempo en la computadora y esos lentes no tienen graduación. Yo no tengo problemas de la vista porque solo son antirreflejo para que la computadora no me dañe. ¿Tiene graduación, Ariana, o solo es antirreflejo? No, sí tengo graduación. Graduación. ¿Mucho o poco? Más o menos. 400. Más o menos. Más que todo en este. Ah, bueno. Bien. Creo Entonces, que ¿qué manda? Perdón, licenciada, creo que el sueño de todo, de toda persona que usa lentes, es decir, que solo es por antirreflejo, pero no. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ahí hay una explicación, incluso ella nos dice que un ojo tiene más graduación que en el otro, y etcétera. Bueno, pero ahí es porque ya hay una explicación. En el grado sensorial, nosotros solo describimos los objetos. En el grado lógico es cuando ya tenemos la capacidad de explicarlos porque conocemos la esencia. Por ejemplo, el temblor del día, ¿qué fue? ¿Lunes o martes? ¿Qué día fue el temblor? Creo que el lunes. Lunes. Por ejemplo, ¿estaban estudiando o estaban dormidos? Estábamos estudiando. O sea que no. Usted sí estaba durmiendo, Eduardo. Cuando comenzó a temblar, ¿cuál fue la sensación? ¿O no sintió? Yo hasta lo último sentí. Hasta lo último, muy bien. Por ejemplo, se presenta el temblor y todo el mundo, lo menos que hacemos es mantener la calma, ¿sí o no?
Y la Depende del... recomendación es, espérese que deje de temblar y ya sale corriendo, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes vieron algunas imágenes de las que yo pude observar por ahí, hay una persona que sale corriendo justo en el temblor. Yo no sé si realmente fue acá, porque las redes sociales ahora suben cualquier cosa. Pero sí vi que el joven, justo cuando estaba temblando, sale corriendo y en ese momento le cae la pared encima. Entonces, la recomendación es esperar. Por ejemplo, para un niño que nunca ha sentido un temblor, no sé si ustedes en su casa tienen pequeñitos o alguien que en su vida jamás había sentido un temblor y es la primera vez que lo siente. A ver, Arturo, cuénteme. Bueno, yo no tengo a un niño, se puede decir o algo así, pero sí tengo a mi perrito, que apenas sería su primera experiencia con un temblor. Ajá. Y me dio risa de que, como obviamente todos aquí a la cuadra, todos los perros estaban ladrando y él, como yo lo entrené para que abriera las puertas de los cuartos, él rápido, como no ladró, solo abrió mi puerta, vino, se echó a mi cama y ahí se quedó encerrado conmigo. Entonces, si nos damos cuenta, es parte del conocimiento. O sea que en el caso de los animales, sé que es un conocimiento elemental para poder sobrevivir, pero él sabe qué es lo que usted le ha enseñado, fue lo que él repitió. Pero vemos como nosotros en el temblor, bueno, se presentó el temblor y ya, pero ya luego un experto dice, no, o sea, lo que pasa es que hay un movimiento de las placas teutónicas del Pacífico y fue de 6.8 y entonces a tantos kilómetros de profundidad, incluso hasta vieron que habían imágenes que también en el mismo momento estaba presentando un movimiento en el volcán de fuego, y entonces ya el experto viene y explica que si es una coincidencia o que si realmente puede presentarse una serie de fenómenos naturales en cadena. Cuando él ya da una explicación, ahí ya hay un grado lógico, porque ya no solo es, ay, tembló, me asusté y casi me muero del infarto, no, o sea, ya hay una explicación de por qué pasaron las cosas. En el grado lógico, describimos. En el grado sensorial, describimos las cosas. En el grado lógico, somos capaces de explicarlas. Sí, adelante, Yasmín. Y sí, buenas tardes, licenciada. Con respecto a lo que decía, pues bueno, en mi casa tengo un sobrino que tiene como 4 años. Nunca había vivido un terremoto, entonces, o un temblor fuerte. Entonces, lo que pasó es que ellos ya estaban durmiendo y al sentir el movimiento, él se sentó así en la orilla de la cama, como que a esperar qué hacíamos los demás, porque estaba asustado, pero no sabía cómo reaccionar. Entonces, como acá siempre hemos dicho como que, bueno, pues hay que esperar a que deje de temblar, ¿no? No, como que no le hemos puesto mucha importancia, tal vez porque ninguno le ha pasado algo grave con eso. Entonces, él se quedó así tranquilo, así como que, bueno, pues esperemos. Entonces, como que va copiando lo que vio que hicimos, que nos quedamos tranquilos, así como que, bueno, pues esperemos. Así es, recordemos que incluso en la primera parte, cuando veíamos lo del proceso de inmunización, muchos de los conocimientos se dan por imitación, o sea, vamos repitiendo lo que otros hacen. Y en el caso del conocimiento, las sensaciones, percepciones y representaciones, que son sus elementos, lo que hacen es darnos una imagen, un reflejo de lo externo. Por eso, por ejemplo, cuando usted dice, bueno, yo no soy cocinera, pero la necesidad aprieta y cocino. Bueno, ¿y usted cómo lo hace? Yo le pongo de esto, del otro, y así, con lo que a mí me gusta, y ahí está la receta. ¿Y por qué lo hace así? Porque a mí así me lo enseñaron, porque así lo hacía mi abuela, porque es receta de mi familia, pero no hay explicación, solo describimos. Si, por ejemplo, hablamos con un chef y le preguntamos que por qué se debe de preparar de esa manera, nos va a decir que porque la calidad de los alimentos, que para conservarla, que el sabor, que si las proteínas, que si combinado con eso, nos da una serie de explicaciones porque él conoce el tema en profundidad y nos va a dar una explicación. Sí, Lawrence. Adelante, Lawrence. No, le digo que cambia, que esto varía siempre porque hay cosas que hacemos solo por costumbre. Porque, por ejemplo, había una mi tía que partía el pescado en 3 pedazos antes de meterlo a un sartén bastante grande. Y después resultaba que entonces vino una mi prima y le preguntó que por qué lo hacía y ya le dijo que así lo hacía mi abuela.
Cuando fue con mi abuela, resultó que mi abuela lo partía en tres, pero porque no cabía en el sartén. Sin embargo, la otra lo partía en tres por costumbre. Entonces, hay cosas que se hacen por costumbre, y no por ahora, qué sé yo. Sí, o sea, créanme que muchas de las cosas las hacemos porque lo vimos, pero no sabíamos ni por qué. Pero ya cuando le preguntamos a la persona, dice, bueno, no lo hacía porque no cabía en el sartén, ¿verdad? Entonces es parte de eso. Ya hay una explicación porque hay un grado lógico. Entonces, yo me voy a quedar por acá el día de hoy para que ustedes tengan estos minutos